No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Estás listo para ver lo que nunca has visto? Evidencia 777 los dejará con la boca abierta. Hola, mi nombre es Carlos Restrepo. Reciban un cordial saludo de todo el equipo humano que trabajó en esta producción. Nuestro trabajo es una ventana a la realidad, una realidad dura y cruda, pero que no pretende ofender ni violentar a nadie. Antes bien, nuestro objetivo es que sus ojos sean abiertos para que usted pueda comprobar que el sistema religioso tradicional no solo no proviene de Dios y tampoco edifica los valores morales y sociales, sino que cautiva, manipula y controla las mentes de las personas ingenuas e indoctas que sin saber han recibido este sistema por imposición y no por convicción, trayéndoles esto consecuencias trágicas como la muerte. A continuación les presentaremos 7 evidencias, las cuales confirman que detrás de dicho sistema hay una serie de engaños, perversiones, crímenes y errores fatales, los cuales hemos descubierto a través de varios años de ardua investigación. Todas estas cosas fácilmente usted las puede investigar en internet o en cualquier biblioteca pública. Nuestras conclusiones no son tomadas a la ligera, ya que dentro del contenido de esta película tenemos pruebas, documentos, testimonios y reportajes que a través de la lógica, la razón, el sentido común, la historia y la Biblia, cualquier persona honesta, entendida y sin prejuicio podrá aceptar que estas conclusiones son verdaderas. Recuerde este proverbio: el hombre falto de entendimiento responde antes de haber escuchado. Teniendo esto en mente, le sugerimos no de un juicio, sino hasta el final de la película, para que usted sea tomado por sabio y no por necio. Abra bien sus ojos, preste bastante atención, conéctese a este mensaje que no solo lo dejará con la boca abierta, sino que podrá cambiar su vida. Así pues, le damos la bienvenida a esta producción llamada Evidencias. Muchos hombres proclaman su propia verdad, pero un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos mueren por decir la verdad. Quiero ser uno de ellos, por ti, humanidad. Al fin de cuentas, todos conocerán con evidencias esta gran verdad. A mis amigos les mintieron, a mis padres se engañaron, a mi nación corrompieron con las mentiras del pasado. Y al verlos tan ciegos, tan sordos, que hoy lloro.
Muchos hombres proclaman su propia verdad, pero un hombre de verdad que lo hallará. Muchos mueren por decir la verdad. Quiero ser uno de ellos por tu humanidad. Al fin de cuentas conocerás la verdad. No quiero vivir así, si es por la verdad, no importa sufrir. No quiero vivir así, si es por la verdad, no importa sufrir. No importa que me mate, con tal de que otros vivan. Te doy las evidencias de esta gran verdad. Sí, no importa que me mate, con tal de que otros vivan. Te doy las evidencias de esta gran verdad. Tienes las pruebas en tus manos y nadie, absolutamente nadie, las podrá refutar. Escucha, mundo, y decide hoy a quién vas a creer, a fábulas baratas o al autor de la verdad. No quiero vivir así, si es por la verdad, no importa sufrir. No quiero vivir así, si es por la verdad, no importa sufrir. No quiero vivir así, si es por la verdad, ¿qué importa sufrir? No importa que me mate, con tal de que otros vivan. Te doy las evidencias de esta gran verdad. Evidencia número 1. El engaño de sus imágenes. En nuestra primera evidencia abordaremos el grave error que hay en cuanto a las imágenes, que no solo son engañosas, sino a su vez paganas y perversas. Empecemos con una pregunta. ¿Qué opinión, qué reacción tendría usted al ver una imagen o una estatua del Papa o de algún santo con cachos? Para esto vayamos a Medellín, Colombia, donde veremos algunas reacciones dentro del pueblo católico frente a esta pregunta. Ver una imagen del Santo Papa con cachos, eso sería terrible, monstruoso. Y pues es como satánico, es algo que da muy mala impresión. Mi reacción al ver una imagen, una imagen del Papa con cachos me parecería algo espantoso. Y la persona que se los dibuje, una persona sin criterio, sin ninguna moral. Bueno, pues de la imagen del Papa con cachos me daría risa y miedo, y de la persona que se los puso, pues me parecería que está loco y que no tiene concordancia en lo que pinta. Bueno, yo pienso que la persona que haría esto es una infamia, una locura, porque una persona de estas no se le puede hacer. Y yo opino que la persona que hizo esto es un loco, porque una persona tan importante como el Papa, eso nunca se le debería hacer. El mismo pueblo lo ha dicho y lo ha juzgado. Todos,
Absolutamente todos han dicho que sería una abominación, una deshonra y aún un acto diabólico y satánico el ponerle cachos a la imagen del Papa o de algún santo. Pero veamos con nuestros propios ojos la abominación y el sacrilegio que han permitido tener las autoridades católicas en sus propias Biblias. Y luego vayamos a Roma, Italia, para comprobarlo más cercanamente. Teniendo en nuestras manos un ejemplar de la Santa Biblia Católica, veremos a continuación la deshonra que las autoridades católicas han permitido tener dentro de esta Biblia, en su publicación y en su impresión. Visualicemos en su interior, en la contraportada, el hecho de que sin duda alguna es una Biblia católica, siendo esta una traducción al español de la Vulgata Latina hecha por don Félix Torres Amat de 1884. Todo buen católico tiene uno de estos ejemplares en sus casas, y la posesión de una de estas Biblias trae indulgencia por parte del Vaticano. Miremos ahora en la página 287 y veamos con nuestros propios ojos la imagen del siervo y amigo de Dios, Moisés. En esta Biblia se imprimen imágenes ilustrativas con el fin no solo de aclarar eventos, sino también para honrar la imagen. No obstante, podemos observar que a este Moisés, su autor no solo le puso las tablas de la ley, sino que le ha puesto también cachos. Moisés en la Biblia es honrado como el que habló cara a cara con Dios, y es un representante de la autoridad divina, pero vemos como muy descaradamente, para ilustrarlo, las autoridades católicas sin ninguna dignidad tienen al máximo profeta judío con cachos, sabiendo que los cachos son símbolo de burla, deshonra y aún de satanismo. ¿Tiene usted una Biblia de estas? ¿Ha visto usted la deshonra al mismo Dios que en ella hay? Pero ahora vayamos a Roma para verlo más cercanamente. Dentro de la ciudad del Vaticano, capital y cuna de la Iglesia Católica, en la Catedral de San Pedro, en uno de sus altares interiores, vemos como centralmente, rodeado de otras imágenes, se encuentra nuestro personaje cornudo. Sí, es Moisés, al cual sin reverencia alguna, Michelangelo, su escultor por motivos oscuros, lo ha deshonrado poniéndole cachos, los cuales son símbolo de algo grotesco y diabólico. Estando esta imagen dentro de la Santa Catedral de San Pedro, considerada una de las más importantes, concluimos que esto es un sacrilegio, una profanación y una infamia. ¿No se han percatado de esto las autoridades católicas? Vemos que como arte, la obra fue pulida perfectamente, su acabado es intachable, pero asimismo, muy perfectamente, Michelangelo sin temor se burló del caudillo de Israel, el siervo de Dios Moisés, al cual Dios llamó mi amigo. ¿Podrá entonces esto ser de Dios? Muchos se impresionarían al ver al Papa con cachos, pero ¿sabía usted que Moisés en la Biblia es más importante que un Papa? ¿Sabe usted que Moisés es tipo de la ley y la justicia divina? Al hombre más manso, que prohibió en el Éxodo construir estatuas, las autoridades católicas le han hecho una estatua, y no solo esto, sino que le han puesto cachos. ¡Qué burla! Júzguelo usted mismo. Además de esta deshonra a Moisés y este sacrilegio dentro del templo, también le preguntamos al pueblo católico cuál sería su reacción al ver imágenes desnudas y obscenas dentro de su iglesia, para que veamos más degeneraciones y morbosidades que infectan los templos en Roma, cosa que sin duda no es de Dios y es antagónico al carácter divino. Vayamos. Estando en otro lugar de la ciudad de Medellín, igualmente le estamos preguntando al pueblo católico su reacción frente a imágenes obscenas y desnudas dentro de la iglesia católica. Veamos. Si llegara a la iglesia donde yo asisto y viera imágenes grotescas, pensaría que no es la religión que yo ejerzo y estaría en un lugar equivocado. Si entraría a mi iglesia y encontraría cuadros obscenos, imágenes obscenas, pues me retiraría inmediatamente. Buscaría una iglesia donde se santifique el nombre de Dios.
Si yo llegara a la casa de Dios y encontrara imágenes obscenas y desnudas, me parecería un irrespeto a la casa de Dios. Si yo fuera a mi iglesia católica y viera imágenes desnudas, yo me sorprendería y pensaría una ya dos veces en volver a mi religión, porque yo diría que esto es algo incorrecto, pues, y en lo mío yo pensaría dos veces para volver. Al ver la reacción del pueblo católico, creo que usted ya ha sacado sus propias conclusiones y estará listo para ver lo que tenemos a continuación. Por favor, siga con nosotros. Entraremos al Museo del Vaticano, situado en la ciudad de Roma, Italia, pero sabiendo que el Vaticano es un estado independiente dentro de este estado italiano. Todo en este estado gira alrededor de la religión católica y de su dirigente, el Papa. Al ser así, aparentemente todo, inclusive su arte, principios y estilo de vida, deben reflejar al Cristo al cual ellos predican. Desgraciadamente, veremos otra realidad, y esto lo descubriremos al entrar al Museo del Vaticano. Acompáñenos. Apreciemos esta primera aterradora imagen. ¿Qué puede observar usted? Sí, es un hombre que se ha desmembrado su pene. ¿Qué mente puede crear una imagen de estas? ¿Y qué autoridad religiosa permitió que dentro de su museo, el cual queda en el lugar mismo de residencia del sumo pontífice, hubiese algo tan detestable? Esta imagen solo refleja ira, odio, refleja masoquismo, depresión y demasiada perversión. Usted mismo lo puede ver. Ahora observemos estas estatuas de hombres que no solo están desnudos, sino que demuestran una apariencia afeminada y amanerada. La Biblia advierte que no debemos apreciar cuerpos desnudos, ya que es una falta a la moral de Dios. Apreciemos sus expresiones, sus posturas, sus gestos. Sin duda que el autor de estas obras quiso expresar homosexualidad e inmoralidad. Algunos llaman a esto arte, pero si lo es solo expresión depravada y perversa, ya que Dios no aprueba la homosexualidad, y esto es lo único que estas imágenes nos están proyectando. Esta imagen no solo causa impresión, sino que es un real sacrilegio y muestra de impiedad. Observemos cómo este hombre está siendo excitado sexualmente por un demonio. ¿Pueden ustedes ver al demonio? Tiene patas de cabra y también tiene cuernos. ¿Qué está haciendo el hombre? ¿Se estará quejando? No, está excitado totalmente por lo que el demonio le está haciendo en sus pies. La razón natural y la Biblia nos enseña que no debemos tener ninguna comunión con los demonios. Pero esta imagen solo refleja lo contrario. Júzguelo usted mismo. Por favor, aprecie esta depravación. ¿Ven ustedes los cuernos de estas estatuas? Como ya dijimos anteriormente, los cuernos son símbolo de deshonra y del mismo diablo. Pero en este santo museo del Vaticano hay cualquier cantidad de imágenes con cachos, que no solo tienen esta apariencia, sino que algunos son vivas imágenes de demonios realizando todo tipo de actos de naturaleza demoníaca. ¿Qué ordena Dios ante estas imágenes? ¿Que las expongamos? No, la Biblia enseña que debemos destruirlas, ya que son abominación ante Dios y son una profanación en donde quiera que estén. Pero en el Museo del Vaticano se exponen con mucho orgullo como si fueran arte cristiano. ¿Qué le parece? Miremos ahora cómo esta imagen pretende mostrar un ángel. Pero todos sabemos que en la Biblia dice que los ángeles no tienen sexo, no son ni varón ni hembra. Pero este supuesto ángel tiene cuerpo de mujer y tiene sus senos destapados. La Biblia enseña que Satanás se disfraza como ángel de luz y Satanás quiere confundir a la gente mostrándole sexo a los ángeles. Entonces, ¿será este un ángel de luz? En realidad, esto no es un ángel de Dios, ya que está sexuado y está semidesnudo. Esto está relacionado con el pecado de exhibicionismo, porque está mostrando sus partes íntimas. ¿Por qué será que en el Museo del Vaticano parece que todas las expresiones de sus estatuas fueran expresiones oscuras y de las tinieblas? Pero más aterradoras serán los sacrilegios que veremos dentro de la Capilla Sixtina. Por favor,
acompáñenos y vaya formulando sus propias conclusiones. En el interior de la Capilla Sixtina encontramos un monumental fresco de 17 por 13 metros llamado El Juicio Final. Al estar en un altar, símbolo del culto a Dios, nos debería mostrar los más fidedignos detalles del reino de los cielos, pero ¿qué es lo que vemos aquí? Desnudos, depravaciones, crueldad, demonios, feminismo, violencia y muchas más imágenes indignas. Acercándonos un poco más, podemos visualizar a los apóstoles desnudos a la diestra y siniestra de Cristo, el cual está igualmente semidesnudo. Pueden ustedes apreciar cómo Miguel Ángel, el autor, plasma las figuras de las mujeres con cuerpos corpulentos y con facciones varoniles, mostrando un tipo de contrariedad con la naturaleza real de la mujer. ¿Creen ustedes que estas son imágenes dignas de un altar cristiano? ¿Qué ven? Demonios, castigos y tormentos. Aunque la Biblia habla de estas cosas, no obstante, estas cosas como imágenes en el templo solo tienen un nombre: sacrilegio y profanación. En otro lugar está este famosísimo cuadro llamado Adán y Eva en el paraíso. De cerca podemos observar igualmente la brusquedad y varonilidad de las facciones de Eva. Pareciera que a Miguel Ángel no le gustaban las mujeres naturales, sino con apariencia de hombres. Además de esto, vemos cómo Eva está a escasos 10 centímetros del pene de Adán, mostrando esto indicios de desórdenes sexuales antes del pecado inicial. En la parte superior del cuadro vemos otra inclinación extraña de Miguel Ángel, y es la forma del fruto prohibido en las manos de este hombre extraño. ¿Ven ustedes las hojas del árbol prohibido? Ahora compárelas con las de estos racimos de falos. Sí, son penes. Y esto está en un templo dizque de Dios. ¿No han visto esto las autoridades católicas? ¿No se han percatado de esta inmundicia? Contemplemos ahora este otro famosísimo cuadro llamado La Santa Familia con Juan el Bautista. ¿Reflejará este cuadro alguna santidad? ¿Qué ven ustedes en la parte de atrás del cuadro? Vemos una orgía de homosexuales entre los cuales se encuentra un niño. ¿Por qué se mezcla lo puro con lo impuro, lo santo con lo profano? Concluimos que este arte crea en el subconsciente del espectador un dualismo moral entre lo santo y lo depravado. ¿Qué juzga usted de esto? Apreciemos a este cuadro llamado Ignudi. Aunque se dice que es un niño, no obstante vemos que su cuerpo es de todo un hombre desarrollado. La historia declara que Miguel Ángel, el autor de todas estas mal llamadas santas obras, fue un homosexual. Y al ver estas pinturas, tales como esta de este niño, concluimos que su inclinación hacia los niños era tremenda. Parece que pecaba de pedofilia. Miguel Ángel es reconocido como perfecto al pintar anatomía humana, pero en la Capilla Sixtina, una muy importante capilla de la religión católica, Miguel Ángel pinta a un hombre con pene de niño y sin vello púbico. Esto no solo es un descaro, sino una deshonra y una depravación. Esto es una burla a un lugar llamado Casa de Dios. Sin contar que en la Capilla Sixtina del Vaticano es en donde el conclave ha elegido a los papas. En un lugar tan depravado es donde se escoge al mal llamado vicario de Cristo. ¿Por qué será que la Capilla Sixtina está decorada de una manera tan repugnante? Este cuadro me deja sin palabras. ¡Qué deshonra a Dios! Miguel Ángel, sin vergüenza alguna, pintó a Dios mostrando sus nalgas a toda la creación.
¿No se habrán percatado de esto los sacerdotes católicos al entrar a esta capilla? Toda desnudez en la Biblia es símbolo de deshonra y vergüenza, pero aquí vemos a un Dios pintado como vulgar, exhibicionista y hasta loco. ¿Le parece esto a usted sagrado? ¿Qué dice usted de esto? Muchos dijeron en las entrevistas que les causaría hasta miedo entrar a la iglesia y ver a un santo desnudo, pero aquí es al mismo Dios al que le han bajado los pantalones. ¡Qué burla! Esto es algo que produce conmoción. Miguel Ángel sin escrúpulo esculpió al Señor de la creación, a nuestro Redentor y Dios, desnudo, femenino y vulgar. ¿Cómo se puede considerar esto arte cristiano? ¿Cómo permiten esto las autoridades católicas? Esto causa indignación y hasta ira santa. Pregúntese, ¿a usted le gustaría que expusieran una foto de su madre varonil o de su padre femenino y desnudo, así sea en una iglesia? Yo sé que a usted no le gustaría que pusieran esa imagen de un familiar o de su madre o de un padre desnudo, pero aquí está la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo desnuda y expuesta delante de todo el mundo. Ante esta imagen, ¿qué reacción cree usted que tendría Dios? Piénselo muy bien. Habría mucho más que mostrar, pero miremos esta última escena puesta en un fresco gigantesco dentro de la Capilla Sixtina. Esto es tan solo un fragmento y en ella vemos aterradoras imágenes, demonios, esqueletos de machos cabríos, desnudos, más falos en los frutos de los árboles, niños inhíbidos y muchas más escenas que nos dejan sin palabras. ¿Se sentiría usted lleno de Dios rezando en una capilla como esta? Pues recuerde, esta es una capilla católica y una de las más importantes. Es en sí una de las más importantes, honradas y admiradas de todo el mundo. Respecto a todo esto, ¿qué haría usted? Fuera de la Capilla Sixtina, pero dentro del mismo Vaticano, vemos nuestra conclusión de la personalidad carnal y depravada de Miguel Ángel. Este autorretrato se llama Los tormentos de la carne. Todo pintor o escultor se autorretrata con un lápiz o un pincel en su oreja, pero vemos cómo Miguel Ángel se ha pintado un gran pene en su oreja. Este cuadro ha sido escondido por buen tiempo en el Vaticano. Los tormentos de la carne deberían reflejar las debilidades de la carne de Miguel Ángel, como una mujer, vicios, juegos u otros aspectos. Pero Miguel Ángel demuestra su debilidad por el pene de un hombre. Con esto concluimos la personalidad homosexual de Miguel Ángel. Entendemos que una expresión artística influye o impregna al espectador del espíritu interior del artista. Al ser este hombre, Miguel Ángel, un ser carnal, quien satura la Capilla Sixtina supuestamente con un decoro, está transmitiendo su espíritu depravado e impidiendo la verdadera comunión con Dios en este lugar. Y sabiendo esto, las autoridades católicas aún así lo permiten y siguen contemplando estas aterradoras imágenes dentro de su Capilla Sixtina, donde el conclave escoge al Papa. Todo esto está en el Vaticano, centro principal de la Iglesia Católica Romana. Toda esta información acerca de este cuadro escondido en el Vaticano lo puede comprobar usted en el libro Michelangelo de la editorial Tachem. Usted allí comprobará y verá más de cerca estas imágenes, y ahí está escrito la historia de este cuadro carnal escondido. Amados, yo sé que están impresionados al igual que yo. ¿Cómo es que los sacerdotes
y los altos jerarcas de la Iglesia Católica permiten tener estas abominaciones dentro de sus templos y aún más dentro de la llamada Santa Sede. Pero esto no es todo. Cristina nos mostrará más reacciones dentro del pueblo católico. Alba, ¿usted qué opina de las imágenes que lloran? Pues por la maldad que hay en el mundo entero, por eso se está llorando, para ver si la gente se recapacita, que piensa más en Dios, en la Virgen, para ver si se compone la gente, el mundo, por la maldad que hay. ¿Y usted qué opina, señora? Yo sí opino porque las imágenes sienten y lo demuestran en esa forma, con las lágrimas. Hay mucha gente que no cree, pero uno que es creyente sí. Que creo en ellas. Que yo sí creo en esas imágenes porque pienso que son imágenes que de pronto, supongamos la imagen de la Virgen. Yo creo que eso sí existe porque ella en ella nos está diciendo, está dando su sentimiento de la violencia que hay en este momento en nuestro país, en que no hay gente creyente, en que la gente no cree que Dios existe. Podríamos decir muchas cosas referentes a la manipulación y al engaño de las imágenes, pero esperamos que sea su misma lógica la que lo lleve a tomar los juicios apropiados y de cordura. Pero mi pregunta es, ¿Dios se agrada de que una institución llamada la Santa Madre Iglesia de Jesucristo engañe, profane y permita todas estas abominaciones? Por favor, júzguelo usted mismo. Y pensando en las opiniones del pueblo católico referente a las imágenes que lloran, veamos el testimonio de un ex sacerdote católico que nos dirá la verdad de todo esto. Amados hermanos, yo por 39 años fui sacerdote católico romano. A la edad de 12 años ingresé al seminario en San Antonio. A la edad de 18 años fui a Roma y ahí viví en el Pío Latino, estudié en la Universidad Gregoriana. A los 27 años fui ordenado sacerdote católico romano en Roma. Ahora, mis amados hermanos, le vamos a presentar unas diapositivas de mi vida pasada, de lo que yo antes fui. Aquí tengo más o menos como 33 años. Aquí abro las manos, digo Domino Vobisco, es con el Espíritu Sursum corda hemos a Domino. El Señor sea con nosotros y con su Espíritu. La misa ha terminado, podéis ir en paz. Estas son unas fotos negro y blanco. Aquí voy a ser consagrado un señor obispo. Estoy con el báculo en la mano. Estas fotos son tomadas de una revista. Cuando yo me salí de la Iglesia Católica, los sacerdotes y mi superior quemó todo lo que yo tenía para que nadie supiera que yo había sido sacerdote. Pero estas fotos las tenía una hermana mía que había sido monja antes y las tenía guardadas en Dallas y me las dio y estas son tomadas de una revista. Aquí para ordenar a un sacerdote nomás puede ser un obispo, pero para consagrar a un obispo tienen que ser 3 obispos los que consagran. Aquí me están poniendo la mitra. Esta es una virgen que llora, se llama la Virgen de Fátima. Esta virgen se llama la Virgen Peregrina, recorre todo el mundo entero y hay pueblos que la Virgen empieza a llorar. Aquí la Virgen está llorando, está derramando su lágrima. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La Virgen no llora, es un truco que tiene en sus espaldas con una botella de agua y unos tubos que van hacia sus ojos y la gente cree que la Virgen llora. Este es un truco que hacen los sacerdotes para engañar al pueblo. Este otro Cristo que usted mira que está llorando aquí el Cristo está llorando y está derramando sangre por su costado. En su espalda tiene un hueco, tiene una botella de sangre sintética y de agua que van hacia los ojos. Este es un truco y esto no es verdad. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este es un cuadro que del tiempo de la Inquisición que está en Roma. La Iglesia Católica enseña que nadie tiene la seguridad de su salvación. Por eso aquí miramos el Papa con su tiara en la cabeza, que está en las llamas de un purgatorio, miramos obispo, miramos monja, miramos reyes y miramos el limbo. Dice la Iglesia Católica que nadie sale después que muere del purgatorio sin las limosnas que se den a la iglesia y las misas que se manden a hacer.
Aquí hay un cuadro también del tiempo de la Inquisición. Vemos a San Antonio con una azucena, San Francisco a este lado, vemos al Papa con la bula papal y vemos a Jesucristo que le está pidiendo misericordia al Papa que saque las ánimas del purgatorio. El Papa dice que nadie sale sin la bendición papal. El Señor dice que del Señor es la plenitud de la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. No es el Papa, sino Cristo. En conclusión, la Iglesia Católica ha engañado a millones de personas con el horror de las imágenes. Hemos visto cómo esta institución está infectada y atestada con ídolos y estatuas violentas, profanas, lujuriosas y hasta heréticas. Usted debe entender que Dios condena toda veneración, honra y adoración a imágenes. Esto lo vemos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, en los 10 mandamientos está muy claro. La Biblia declara que al postrarse, venerar, honrar, coronar, rendir rezos, flores, velas, cantos o adoración a una imagen, sea de quien sea, trae serias consecuencias físicas, mentales y espirituales. Según el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 14, la persona al honrar una imagen se vuelve necia e insensata, llegando hasta embrutecerse. Según el libro de Crónicas y muchos otros del Antiguo Testamento, pueblos enteros fueron destruidos y desterrados por honrar y venerar ídolos. ¿Cree usted que esto no pasa en la actualidad? Según el Salmo 115, la persona al adorar y postrarse ante una imagen se vuelve como ella. ¿Cómo así? Se vuelve muerta, sin sentidos, se vuelven ciegos, sordos y hasta mudos espiritualmente, porque una imagen, aunque se le hable, no puede escuchar. Aunque se le diga que hable, no lo puede hacer. Así se vuelve la persona que venera una imagen. Según el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, buscar imágenes o lugares exclusivos de adoración como catedrales o capillas es un acto de ignorancia, ya que Dios busca adoraciones en espíritu y en verdad, no a través de imágenes. La Biblia nunca dice que Jesús o los apóstoles tuviesen imágenes para adorar. Eso no hay ningún registro histórico. Nadie dibujó o tomó una foto de Dios o de Jesús o de María o de los apóstoles, pues esto no era permitido por la cultura judía. Y lo más grave es que según 1 Corintios capítulo 10 versículo 19 y 20, usted lo puede consultar, dice que cada ídolo, cada imagen o estatua de santos o de divinidades tienen un demonio que es el que recibe la honra y no el santo, y mucho menos Dios es el que recibe una honra a través de una imagen. Es un demonio. Así pues, usted al venerar, postrarse y rogar a una imagen está entrando en contacto con los demonios del infierno. Por favor, abra los ojos, no se deje engañar. El arte católico no es cristiano, ni bíblico, ni mucho menos sagrado. Es solo una forma más en la que Satanás te quiere apartar de la verdad. Sabiendo todo esto, usted deberá tomar una decisión, usted tiene que reaccionar, y de esta manera avancemos hacia nuestra segunda evidencia. Evidencia número 2. La exagerada ostentación de sus autoridades. En nuestra segunda evidencia, veremos cómo el Vaticano y su institución católica, apostólica y romana ostenta de su humildad. Y veremos cómo son millones y millones de dólares que se gastan en cosas y en asuntos realmente innecesarios. Para no rondar mucho, volvamos a Roma y observemos la suntuosa decoración de su templo principal. Cosa que no solo es exagerada, sino que es muestra de su imponencia burguesa. En la Basílica de San Pedro en Roma podemos observar cómo en honor a un apóstol sencillo quien predicase en contra de la suntuosidad y la ostentación, se ha erigido hace cientos de años esta exagerada exposición de imágenes con incrustaciones de oro, lo cual sin duda alguna cuesta millones de dólares. Todo lo que aquí se observa fue creado y diseñado por personal católico al servicio de León X y algunos posteriores.
Lo que se pretendió es hacer la basílica más imponente y ostentosa del mundo entero, olvidándose que esto no fue el legado que nos dejó Cristo. Es interesante saber que todo esto fue construido con dinero de indulgencias, diciéndose que quien aportara una moneda de plata quedaba libre de miles y miles de años en el purgatorio. El dinero de los fieles engañados aportó para agrandar las arcas del Vaticano y hacer de la Iglesia la institución más imponente, más exagerada en lujo y belleza material del mundo entero. Amados, ¿se podría calcular el costo de las decoraciones del Vaticano? ¿Se ha preguntado usted con el dinero de quién se han construido tan ostentosos templos? Y no solo esto, sino que hasta sus imágenes muertas las decoran y las visten con el dinero y las limosnas del pueblo ingenuo. Veamos. Muchos católicos, al poner coronas de oro, esmeraldas, zafíos, rubíes, ágatas y piedras preciosas a las imágenes, piensan que con esto están honrando a Dios. Lo que no saben es que con esto le están quitando el pan al necesitado y están deshonrando al mismo Dios. Son cientos de imágenes antiguas y modernas que se construyeron con dinero manchado para enorgullecer la Iglesia Católica y decorar a los famosos papas cada vez más ricos. Si usted entendiera que la mayoría de estas decoraciones a las imágenes han sido construidas con la opresión al pobre e inocente, usted abriría los ojos y rechazaría la veneración a estas cosas muertas. ¿Cuánto costará todo esto? Y lo peor es que esto está en países ricos y países pobres. No importando dónde, la Iglesia Católica se hace ver cada vez más multimillonaria. Piense usted que son millones de personas que con su humilde dinero, creyendo que se lo están dando a Dios, han entregado a la soberbia encarnada llamada la Santa Madre Iglesia el dinero para el necesitado, y estos lo han hecho el dinero para el orgullo. Retomemos el testimonio del ex sacerdote católico para ver el precio y el costo de sus ornamentos y de sus amuletos. Fiesta que se le hace a la Caridad del Cobre, le ponen dinero en sus espaldas y se hace una fiesta de una semana. Aquí está la Virgen montada en puros fardos de dinero. Aquí le estamos juntando el dinero, contando el dinero. Se hace una fiesta de una semana y en una semana se recogen de 7 a 8 millones de dólares. Aquí esta foto que usted ve, este ornamento se pone para visitar el Papa y asuntos especiales. El anillo que tengo en mis manos se llama La Esposa y tiene reliquias de los santos mártires, pedazos de cruz de Cristo y de huesos de los mártires y tierra de Jerusalén. Es el anillo que usa el obispo. Aquí estoy un poquito sonriente y aquí me hicieron sonreírlos para tomarme esta foto. Los pectorales que tengo en mi cuello colgado son esmeraldas, son diamantes, son rubíes y tienen un valor de $350,000. Esta fue la catedral que yo recibí cuando fui consagrado un señor obispo. Yo tenía dinero en abundancia. Roberto Estrada fue asesinado en El Paso, Texas, 2 días después de haber dado su testimonio de conversión al cristianismo. Observemos este dato que tan interesante. Figúrese que la arquidiócesis de Boston, referente a la venta de un bono, declaró que su haber era de más de $635 millones, o sea, 9.9 veces más de sus obligaciones financieras, dejando como ganancia más de $570 millones. Ahora, si sumamos todas las diócesis y las arquidiócesis del mundo entero, sabiendo que hay unas más ricas que las de Boston, piense, ¿cuánto sería todo esto? No estamos muy lejos para calcular las exuberantes riquezas de esta institución. Veamos más acerca de todo esto.
Algo que debería pensar usted, amado fiel católico, es en el precio de las misas, sufragios, indulgencias, veladoras y papeles que bíblicamente no sirven para nada, pero que al sumarlos en todo el mundo dan como resultado billones de dólares, los cuales la Iglesia abona a su débito a costo de la inocencia e ignorancia de la gente. El Papa, al ser la cabeza visible de toda la institución católica, es el hombre más rico del mundo. Según Abra Manhattan, sus inversiones están en los Rothschild de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, el Banco Ambrose y el Credit Suisse de Londres y Zurich. En los Estados Unidos en el Banco Morgan y una lista interminable de acciones como en los Gulf Oil, la Shell, General Motors y muchos otros. Solo en Estados Unidos, piense usted que sus inversiones sobrepasan los 500 millones de dólares. Con esto entendemos que la institución católica romana es la institución más rica del mundo. El Papa, sus cardenales, obispos y subalternos supuestamente son figura de Cristo, pero ¿Cristo tenía vestidos tan costosísimos? ¿Sus vestidos tenían perlas, zafiros y piedras lujosas? Aún, Cristo se dejó proclamar como rey o emperador, como muchos de los papas se autoproclamaron. Cristo dijo: el mayor de ustedes en el reino de los cielos será el servidor de todos. Pero aquí vemos líderes católicos, burgueses, poderosos y muy ricos. Concluimos diciendo que la institución católica romana es la más rica del mundo entero y ha logrado tal riqueza al costo de la ingenuidad, inocencia e ignorancia del mismo pueblo creyente. Su simonía, o sea, la venta de cosas espirituales tales como indulgencias, misas plenarias, dispensas, sufragios y otras más, cosas que han manipulado con referencia al purgatorio, la salvación y el perdón de los pecados, los ha enriquecido a dimensiones exorbitantes. La palabra de Dios nos muestra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 34, que en la iglesia primitiva no habían desproporciones, ya que todas las cosas las tenían en común. Sin embargo, vemos las grandes desproporciones que hay entre los fieles y sus autoridades católicas. También la palabra de Dios nos advierte en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 9 el gran error de la ostentuosidad. Esto no quiere decir que usted no pueda tener riquezas o no pueda tener una cadena de oro o pendientes de piedra. Aquí se refiere más que todo es a las grandes exageraciones, ostentaciones y decoraciones superfluas de estas autoridades. La palabra también nos advierte el gran peligro que es poner el amor y la confianza en las riquezas, que es el principio de todos los males. El fin no justifica los medios, y vemos cómo la iglesia ha logrado tener sus riquezas a través de medios oscuros, atentando en contra de la ingenuidad de sus fieles. Son exagerados, suntuosos y ostentosos, burgueses, orgullosos y fuera de esto, mezquinos para ayudar al necesitado. Además, ¿dónde está el supuesto voto de pobreza que juran hacer las autoridades católicas? Pregúntese, ¿este fue el legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Pensando en todo esto, acompáñenos a nuestra tercera evidencia. Evidencia número 3. Su contemplación al paganismo. Distinguido público, en esta, nuestra tercera evidencia, revelaremos cómo el paganismo, manifestado en diferentes actos como el consumo de cigarrillos, licor, parrandas, seducciones y otras más, han sido contemplados y auspiciados por la institución católica. Para esto, nos dirigiremos a la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, para ver un ejemplo claro de lo que estamos tratando. Y luego iremos a la ciudad de Bogotá, Colombia, para profundizar un poco más
acerca del paganismo dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Acompáñenos. Estamos justo al frente de una iglesia católica, apostólica y romana, situada en la ciudad de Chicago, acá en los Estados Unidos. Vean cómo en realidad es católica, ya que podemos ver el letrero del año del jubileo que celebran y promueven los católicos. Usted quedará asombrado al ver lo que están anunciando como actividad para la iglesia. Sí, una parranda de día de disfraces, en la cual están invitados dos bandas norteñas llamadas el Grupo Salvaje y el Grupo Malvado, con denominación bien pagana. Mírelo con sus propios ojos. Sucede que esta parranda será celebrada dentro de las instalaciones de la iglesia, en el primer piso. Todos los templos católicos son dedicados a Dios y en su totalidad son considerados la casa de Dios. Pero vemos cómo en esta iglesia católica profanan las instalaciones de la casa de Dios para celebrar por lo menos 5 actos paganos y mundanos. ¿Sabía usted que el Halloween o Día de Todos los Santos en verdad no es el Día de los Niños ni el Día de Todos los Santos, sino que es el Día de las Brujas y de las Tinieblas? No profundizaremos mucho, pero es bien sabido por la comunidad cristiana que en la antigua Irlanda la gente inició estas festividades disfrazándose para que los demonios no los vieran. No solo esto, sino que en Halloween se reúnen satanistas y brujas alrededor de todo el mundo para ofrecer misas negras, ya que este día es consagrado al mismo Satanás. Por esto, y mucho más, los cristianos que tomamos la Biblia como suprema autoridad no celebramos estas festividades, ya que por su contexto son diabólicas, paganas y mundanas. Lo segundo es que usted puede ver que sin ningún problema dentro de este recinto supuestamente sagrado se consumen y venden bebidas alcohólicas, sabiendo que dentro de una parranda como esta el licor trae desórdenes, lujurias y pasiones desordenadas, y cosas terribles como accidentes, violencia y otras más. ¿Ve usted algún sacerdote protestando por todo esto? Por el contrario, es dicho sacerdote de tal parroquia el que promueve dicha actividad. El tercer pecado es que también puede ver ustedes con sus propios ojos seducción, erotismo y lujuria, tanto en el contenido de la música como en los mismos bailes. El sexo es solo para el matrimonio y la seducción es solo para la pareja en intimidad. Pero aquí vemos bailes demasiado juntos y apretados. Y hacer esto en un recinto consagrado supuestamente a Dios no es más que un sacrilegio. Contemplamos también el tercer grave error, y es que al igual que el licor, se venden y se consumen cigarrillos. El cigarrillo es atentar en contra de la salud, y si conscientes de esto lo hacemos, sepa que esto es un pecado en contra de la santidad y la pureza del cuerpo. Pero aquí, sabiendo que es tan grave, se permite y hasta se auspicia sin ningún problema. El cuarto pecado es el hecho
que en el lugar supuestamente sagrado, donde se pueden ingresar menores de edad y en presencia de ellos, se realicen estos actos siniestros y burlescos en contra de la santidad de Dios. En una discoteca donde se vendan licores y cigarrillos, no se permiten la presencia de menores. Pero vemos como en este lugar, aprovechándose de que es una iglesia, niños van y niños vienen, como si estuvieran ellos involucrados en estos desórdenes. Por último, y lo más grave, es convertir un lugar supuestamente sagrado en una cantina, bar o discoteca, como lo estamos viendo en estos momentos. Esto es sumamente grave, ya que no debemos mezclar nunca lo sagrado con lo profano, y esto es precisamente lo que aquí se ha cometido. En la Iglesia Católica no solo no se demanda al pecado, sino que en casos como estos vemos que hasta se permiten y se propician. ¿Cree usted que Dios se sentirá muy agradado habitando en un lugar así? Aún más, Dios, sabiendo que todo esto sucede a menudo, ¿llamará también Santa Madre a una institución con todo esto? Y esta no es la única actividad celebrada por los católicos que la Biblia condena. Acompáñenos a ver las ventas y mercados que se comercializan en la iglesia, que en la Biblia son consideradas como actos paganos. Las simonías son ventas y compras de cosas espirituales. Y vemos como dentro y en los alrededores de la Iglesia Católica se comercializan cruces, estampas de santos, agua bendita, elementos exorcizados y muchas otras cosas más. En la primera evidencia vimos que las imágenes son un engaño, y ver que se comercializan engaños dentro de la iglesia es un acto realmente degradante. Hoy en día vemos que en la Iglesia Católica las ventas y compra de cosas espirituales se volvieron prácticamente su columna vertebral, trayendo esto obstaculización al conocimiento de la verdad. Otro tipo de simonía que se hace en la Iglesia Católica es conforme a los osarios. Resulta que a quien se le otorgue un lugar dentro de la iglesia con una misa para el alma del difunto, recibirá miles de años de indulgencia para sacarlos del purgatorio, dependiendo la cantidad de dinero que se pague por este acto. Esto es un engaño, ya que el purgatorio no es una palabra que esté en la Biblia, y solo es por la sangre de Cristo que somos nosotros redimidos de la condenación eterna. Por tanto, engañar al pueblo con estas ventas es algo que es rebeldía en contra de Dios y un abuso en contra del pueblo. Esta es la colina de Monserrate en Bogotá, Colombia. Es interesante saber que Bogotá queda a más de 2.600 metros de altura, lo que hace muy difícil la subida a un cerro de estos, ya que el aire es escaso. No obstante, semanalmente suben miles de niños, mujeres en embarazo, ancianos y hasta enfermos, con el objetivo sacrificial de hacer alguna promesa al Señor de Monserrate. Son más de 1.500 escaleras muy difíciles de subir, pero hasta algunos las han subido de rodillas y flagelándose, creyendo que así serán escuchados. Hablamos con este niño que acabamos de ver subiendo hacia Monserrate de rodillas y le preguntamos que por qué lo hacía. Su nombre es Yesid y hace este sacrificio ya que su mamá en este día ha muerto y viene a pedirle al Señor de Monserrate que la lleve al cielo. Trágicamente el niño también viene a sacrificarse para pedirle también al Señor de Monserrate que le sane a su papá, que tiene cáncer. Esta práctica se la enseñó su hermano, al cual mataron, y le dijo
que si él hacía estos sacrificios, el Señor de Monserrate lo iba a escuchar. Vemos cómo desde muy pequeños los niños son mal enseñados a través de la Iglesia Católica. ¡Qué tristeza! La Biblia dice que a Dios no le agradan estas cosas. Ella misma dice: yo no quiero sacrificios, sino misericordia y obediencia. Pero muchos católicos prefieren hacer estos sacrificios para lavar su conciencia y desgraciadamente creen que con esto pueden seguir pecando. Y así se cumple el viejo refrán que ellos dicen: el que peca y reza, empata. En todo el mundo encontramos templos sobre altas colinas, los cuales incentivan al sacrificio y al error dentro de la Iglesia Católica. No es solamente en Bogotá, es en todo el mundo donde los católicos han construido templos encima o sobre altas colinas, creyendo que así la gente va a hacer estos sacrificios y así incentivar el error dentro de la Iglesia Católica. Vemos que el paganismo no solo es perversión sexual o consumo de alcohol y cigarrillos, sino que la mezcla de ritos con trascendencia de ocultismo también es paganismo, como lo vemos en estas cuevas. Vemos desorden, basura, olores fétidos, hierbas dentro de las cuevas oscuras y hasta tenebrosas. Observemos que no tiene mucha diferencia con la brujería y el vudú, ya que dentro de la misma hay ofrecidos unos muñecos de cera y cruces entrelazadas de la misma forma que se hacen en estas sectas paganas. Son varias cuevas las que hay en Monserrate, y en esta otra vemos cantidades de cruces ofrecidas. La cruz es un símbolo de maldición, ya que la palabra de Dios dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y aunque en una cruz fue muerto nuestro Señor Jesucristo, nunca usted cargaría el objeto con el que asesinaron a un ser querido. Por ejemplo, si a un familiar querido suyo lo mataron o se ahorcó, nunca tendría en su cuello una pistola o una soga de ahorcado como símbolo de recuerdo por este ser querido. Esto es totalmente ilógico e irracional. Por esto y más, la cruz no es un símbolo cristiano, ya que sabemos que esta era una forma de tortura de los romanos y que en las religiones antiguas y paganas la tenían por símbolo. Usted pues juzgará si esto es una ofrenda que a Dios agrade. ¿A Dios le agrada este desorden, este basurero, esta posilga y esta guarida de tinieblas? Ciertamente, este no es el sacrificio que a Dios le agrada, porque dice su palabra: Dios quiere obediencia y quiere que las vidas se aparten de todo pecado. La Biblia enseña que adorar a las cosas creadas es idolatría y paganismo, pero sabemos que en todo el mundo millones de católicos adoran a la cruz de Jesucristo, le piden a ella y la tienen como amuleto de protección. Pero el verdadero cristiano no adora la cruz de Jesucristo, sino que adoramos al Cristo de la cruz, el cual venció la muerte y resucitó. Este es un llamado cuerpo de cera, el cual entregan los feligreses del Señor de Monserrate con el objetivo de representar sus propios cuerpos para ser sanados o beneficiados corporalmente. En ninguna parte de la Biblia vemos que Dios obre a través de estas cosas. Antes bien, vemos que en el budismo y la brujería, tanto como en la magia negra y blanca, los brujos y hechiceros utilizan muñecos como estos para hacer sus actos paganos y diabólicos. Pregúntese, ¿Dios imita las tinieblas para hacer su obra? Vemos que la palabra de Dios dice: apartaos de todo pecado y de toda apariencia de pecado. Pero en este templo en Monserrate se pide a la gente que lleven sus cuerpos de cera a una urna frente a la estatua del Señor de Monserrate. Es pues esto otro acto pagano y de tipo ocultista,
dentro de la Iglesia Católica. Usted dirá, pero yo al cuerpo de cera no le pongo alfileres y no le estoy haciendo un mal a nadie. Pero entienda bien que usted está imitando con esto a lo que hacen los budistas, a lo que hacen los brujos y hechiceros, y la palabra de Dios condena todo este tipo de imitación. Ya dijimos que el prender velas y cirios a imágenes es un tipo de adoración, por tanto es idolatría y ofensa directa contra Dios. Pero veamos que esto no es solo un error doctrinal, sino que el dinero que usted invierte en velas, cirios y veladoras redunda en millones de dólares malgastados alrededor del mundo. Hacer esto es lo mismo que quemar su dinero y ofrecerlo a los demonios, incinerando así no solo su fe, sino su dinero. Dinero que se puede invertir en obras sociales y benéficas alrededor del mundo y alimentar así a niños hambrientos y moribundos. Pero esto es dinero que el fiel católico, engañado por su iglesia, malinvierte en idolatría y error, acto que acumula pérdidas y consecuencias graves para su economía, su vida y hasta su alma. Sin contar los incendios y grandes desastres que ya han sido causados por una veladora o un cirio mal ubicado. ¿Sabía usted que esto acarrea ruina y miseria para su economía? Pues sí, ya que quien recibe la honra al prenderse la vela no es el santo o Dios, sino que es un demonio, y con esto usted le da libre potestad para que robe, mate y destruya en su hogar y economía. Por favor, reflexione muy bien acerca de todo esto. En los evangelios vemos cómo Jesucristo se indignó al ver cómo en el templo se hacían actos paganos como la venta de mercados y cosas espirituales, convirtiendo la casa de oración en cueva de ladrones. Vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, 46, que el Señor Jesucristo indignado les dice: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. De la misma forma, en Juan 2:16, Jesucristo, lleno de indignación y de un celo santo, les dice: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Asimismo, hoy nuestro Señor Jesucristo está enojado en contra de todas las autoridades católicas y con los feligreses que participan de estos actos paganos. La venta y compra de cruces, estampillas, cuerpos de cera, escapularios, rosarios, puestos de osarios, sufragios, indulgencias, veladoras y medallitas no fue dejada por nuestro Señor Jesucristo, ni sus apóstoles practicaron tal cosa, ya que todos sus servicios fueron totalmente gratuitos. Y su palabra dice: de gracia recibisteis, de gracia da. La Iglesia Católica ha permitido que el paganismo se meta y entrone dentro de sí misma. Y por esto su fe está en crisis y está expuesta a la ira de Dios, que se revela en contra de los hijos de desobediencia. Amados, ustedes deben de tomar una decisión radical frente a esta evidencia
ya que el paganismo es sumamente detestable delante de Dios. En conclusión, sea por la lógica o por la Biblia, usted comprenderá que todo esto es cierto y verídico. Y partiendo de esto, por favor, acompáñenos a nuestra cuarta evidencia. Evidencia número 4. Sus numerosos escándalos sexuales. Los hechos demuestran la naturaleza de nuestro interior. Nuestra moral refleja nuestra devoción y nuestras vidas la clase de Dios que tenemos. Pensando en todo esto, observemos cómo en nuestra cuarta evidencia, desde la historia, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha estado manchada con escándalos sexuales y muy oscuros. Ponen muy en duda, óigalo bien, ponen muy en duda su estructura, disciplina, enseñanza y sobre todo su veracidad. Compruébelo usted mismo. J. Lemberg, un joven católico que ponía su confianza en los sacerdotes, a sus cortos 21 años, guiado por la angustia de un abuso de parte de su sacerdote, se suicidó propinándose un mortal disparo en la sien. Acto que no solo ocasionó este mortal suceso, sino la angustia, dolor, zozobra y escándalo en su propia familia. El caso del joven Lemberg no es solitario ni desértico, ya que podemos observar en el historial oscuro de cientos de monjas, curas y obispos de la institución católica, apostólica y romana una mancha oscura y pronunciada de abusos, escándalos, homosexualismos y actos supremamente antagónicos a la moral de Dios y de sus ministros. Usted puede comprobar la gran cantidad de escándalos con solo ingresar a un buscador de internet como Google y bajo el nombre de escándalo sexual Iglesia Católica encontrará una lista interminable como esta que tenemos aquí. Si no tiene acceso a internet, simplemente puede observar el historial de los diarios de su ciudad o país y darse cuenta de casos como el de Eric Patterson, de 12 años, quien acabó suicidándose gracias a las malas intenciones y acciones sucias del mal llamado reverendo Robert Larson. También encontrará usted historias como la del padre George Cooley de la diócesis de Cincinnati, quien se declaró culpable de pedofilia al abusar sexualmente de varios menores de edad. Encontrará casos como el de Buchenberg, quien fuese víctima de abusos por parte de sacerdotes y acusa a la iglesia de demasiada tolerancia, ya que se supo que a los curas abusadores no los juzgaron y ni siquiera los despojaron de sus hábitos, sino que solamente los trasladaron de diócesis. ¿Sabía usted que esto no es una plaga de solo un desértico lugar, sino de todo el mundo y de toda la historia? Podremos acercarnos un poco más a Colombia y hablar del clérigo Enrique Díaz, quien fue el primer clérigo condenado en Colombia por abuso sexual. Resulta que este llamado también Alter Christus otro Cristo en la orden que se les da, cometió la hazaña satánica de abusar de cantidades de niños y monaguillos que preparaba para la primera comunión. Este clérigo que practicaba el yoga logró simular un estado de coma profundo para esconderse de los periodistas. Este sacerdote les enseñaba a los niños que no todo lo que está prohibido en la Biblia es malo, e incurriéndolos con estas tretas llegó a hacerlos esclavizar a su declinada y absurda perversión. En Colombia, en solo un año, también se supo de Berlamino Zuluaga, de sotana negra y bonete, quien comparece cada semana ante los tribunales por 17 testimonios en contra por víctimas inocentes que declaran haber sido abusadas por él. No obstante, el clérigo sigue impartiendo bendiciones como si nada. También se encuentra la historia de una monja encargada de un jardín infantil que en su misma región ocasionó graves escándalos y abusos en el área sexual a los indefensos infantes cuyas madres confiadas dejaron al cuidado de la depravada novicia.
En otra parte de los Estados Unidos, dentro de los centenares de casos en este país, no ha sido muy oculto para la prensa y la opinión general el caso de la Arquidiócesis de Boston, la cual deberá pagar hasta 30 millones de dólares por concepto de indemnización de 86 personas que fueron víctimas de abuso sexual por parte de un sacerdote católico. Su nombre es John J. Johan. Es interesante que este, como muchísimos curas más, tienen el oficio de manosear infantes, ya que se dedican más a esto que a hacer lo que les corresponde. Patrick McSorley, de 27 años, fue una de sus víctimas al tener solo 12 años y hasta ahora no logra recuperarse de tal incidente. El controvertido y perverso sacerdote ha sido acusado de abusar sexualmente de al menos 130 personas en los últimos 30 años. Resulta claro que después de destaparse su caso, se han dado cuenta en los Estados Unidos de otros innumerables casos que causan gran preocupación en toda la sociedad, tanto que el mismo presidente de los Estados Unidos, al visitar el Vaticano, expresó al pontífice su preocupación por los estados sexuales que han manchado a la Iglesia en los últimos años. Es difícil reconocer que una institución que nombra seres humanos como los Alter Christus a personas con pasados oscuros y presentes depravados sea de Dios. Es inaudito que un hombre como estos, acusado de crímenes como los que hemos nombrado, todavía supuestamente perdone pecados, convierta el vino y el pan en el cuerpo y la sangre de Cristo y tenga el supuesto poder de oficiar los sacramentos de Cristo. Es aún peor saber que en los juzgados hay cientos de casos abandonados e inconclusos de estos sacerdotes no inculpados que, teniendo su conciencia oscura y depravada, siguen confesándolo a usted. Y usted, por ser fiel a su engañada religión, está recibiendo impartición del espíritu depravado y degenerado de estos señores. Podríamos mencionar más casos como el de este aviso que dice: el padre de mi hija es un cura, donde hay evidencias claras de un romance entre una joven que no confesó por intimidación del cura, pero que ahora le cuesta millones de pesos a su arquidiócesis, ya que, escuche muy bien, es su limosna, su ofrenda y sus aportes los que pagan las desviaciones de estos mal llamados sacerdotes. A usted lo asombrará saber que en España se hizo una entrevista por la Universidad de Salamanca, la cual afirmó que del total de los españoles que han sufrido abusos sexuales siendo menores, el 10% fueron víctimas de un sacerdote católico. Los sacerdotes católicos condenados por abusos son tantos y las indemnizaciones son tan millonarias que se ha expedido un seguro de responsabilidad civil para cubrir económicamente de los desmanes sexuales del clero. ¿Qué le parece a usted? Otro dato escabroso es el de otra fuente de España que afirmó que entre los sacerdotes actualmente activos, el 95% se masturban, el 60% mantienen relaciones sexuales, el 26% soban a menores, el 20% realizan prácticas de carácter homosexual, el 12% son exclusivamente homosexuales, y el 7% realizan graves abusos sexuales a menores. La pregunta es, ¿sigue usted creyendo que estos sacerdotes son los vicarios y los mediadores de Cristo para el mundo? Mire esta foto, es Héctor Canto, un cura filipino que se besa con su esposa después del sermón dominical. Les preguntamos a los curas, ¿dónde quedó el celibato? ¿Qué hace la Iglesia para propiciar todo esto? ¿De dónde provienen perversiones como estas? Resulta que desde los inicios de su oscura historia, papas, obispos y hasta cardenales se han visto involucrados dentro del problema de la degeneración sexual. Para la muestra comentaremos la historia del obispo Ricasoli, que en el año de 1641, al declararse las confesiones de Pandolfi, se dice: Ricasoli ha enseñado y ha practicado que todos los actos carnales entre hombres y mujeres son meritorios. Llamó a los órganos sexuales santas partes
y dijo que tales actos habían sido practicados por el Señor y la Magdalena y por los Beati que están en el cielo. La perfección se alcanza a través de los actos sexuales, decía esta burda eminencia. Bajo la tutela de Ricasoli, el convento se pervirtió a tal grado que los órganos sexuales se aplicaban a fin curativo y se hizo el culto al falo. Faustina puso semen de Ricasoli entre un paño para sus reliquias, y a pesar de todas estas atrocidades, los dos clérigos fueron juzgados, pero muy a la ligera. Doctrinas como las del celibato, el perdón de pecados por parte de los sacerdotes, la salvación solo a través de la Iglesia Católica, el purgatorio y muchas otras, simplemente lo que hacen en su error es incentivar la mala práctica de las autoridades hasta sus practicantes, ya que es de saber que un 90% de la población católica peca abiertamente sin ser demandados o sermoneados por sus sacerdotes, ya que solo con una confesión son perdonados para así seguir pecando. ¿Sabe usted qué es esto? Es degeneración y causante de la ira de Dios. Para terminar este informe, usted debe de abrocharse el cinturón al escuchar lo siguiente, ya que la religiosa María O'Donoghue de la USG y la UISG, la cual abarca 200.000 religiosas y a 1 millón de monjas repartidas en todo el mundo, en su informe dice que los casos de violencia sexual contra monjas se registraron en 23 países, en su mayor parte africanos. Ella afirmó que muchas novicias fueron violadas por sacerdotes católicos y otros que acudieron a médicos de confianza para efectuar abortos a monjas y a chicas que dejaron embarazadas, entre las cuales hubo una obligada a abortar, asunto que causó la muerte de ella. Lo curioso de esto es que el mismo descarado sacerdote fue quien ofició la misa de la difunta abusada. Lo más escabroso de esto es que decenas de sacerdotes en África, al ver que las prostitutas tenían sida, cambiaron a dichas mujeres por las monjas, las cuales 20 de ellas quedaron embarazadas. Dentro de este informe se supo que en una sola congregación 29 quedaron embarazadas por los curas de la diócesis, y la única medida que se tomó fue cambiarlas de cargo y alejarlas del lugar. ¿Qué podríamos concluir a esta plaga sexual de parte del clero católico en todo el mundo? Ahora iremos más a la raíz y observaremos la historia de muchos papas que, al ser la máxima autoridad de la Iglesia, solo han ofrecido un conflicto aún más escandaloso. Observemos que, de tal palo, tal astilla. 9 de octubre de 1958, el Papa Pío XII murió. Antes de su muerte se tomó esta foto a la que se llamó el Cristo viviente. No solo fue a Pío XII, sino que a todos los papas se les considera Cristo en la tierra, el Santo Padre y el Vicario de Cristo. Notemos que Vicario de Cristo significa el que toma el lugar o hace las veces de Cristo. Tal posición le hace infalible de palabra y obra, asunto que supuestamente le hace inerrable, santo y sumo en toda su moral y carácter total. No obstante, observemos la historia de los siguientes papas, los cuales no solo no fueron dignos representantes de Cristo, sino que son sello del engaño de la jerarquía católica. Estas investigaciones las hemos hecho del Diccionario de los Papas, la enciclopedia Historia del Mundo, el libro Secretos del Vaticano, el libro La Nueva Babilonia y muchos más. Al indagarlos, descubrimos que muchos historiadores de la Iglesia Católica encubren mucha de la real historia que estas biografías traen, pero algunos otros historiadores más imparciales muestran y reflejan la cruda realidad de las biografías de estos papas que contaremos. Acompáñenos a la historia de estos papas. Empecemos con el Papa Adriano II, Papa del año 867 al 872.
Vivió con su esposa e hija en el palacio papal, lo cual ocasionó un gran escándalo en su época. Se le acusó de violar a una mujer y un hombre en venganza le violó a su hija. Sigamos con Esteban VI, quien fuese papa del 896 al 897. Este papa tuvo la osadía de desenterrar a Formoso y después de haberlo exhumado de su tumba, le puso toda la indumentaria papal, el anillo, la mitra y todo el ropaje, y lo juzgó en el trono delante de toda la congregación. Después de haberlo juzgado, le cortó los dedos de la bendición. Este papa fue asesinado por un marido celoso y fue arrojado a un caño. ¡Qué vergüenza! Vemos también al Papa Juan XI, del año 931 al 935, hijo de Marosia, y el Papa Sergio III, llamado tirano e implacable, murió envenenado por su hermano. Esta Marosia tuvo relaciones sexuales con el Papa Juan X cuando ella tenía tan solo 15 años. Y disgustada con él, lo ahogó en su propia cámara. Se unió luego con Sergio III y su fruto de este romance resultó el hijo espurio que sería Juan XI y quien ella misma lo puso como papa. Vemos también al Papa Alejandro VI en el año 1492 y 1503. Llegó a papa por simonía. Llamado papa infame y escandaloso, tuvo 10 hijos de distintas mujeres, a los cuales elevó a posiciones de jerarquía dentro de la Iglesia Católica. Tuvo muchos vicios y defectos, fue un símbolo del mal. Algunos historiadores dicen que por sus degeneraciones más adelante se produjo la Reforma. Algunos lo llamaron el Papa Satánico. Observe, por ejemplo, la tumba del Papa Lorenzo de Médicis. ¿Qué le proyecta a usted esta tumba? Mire las posiciones de esta mujer y este hombre desnudo. La dinastía de los Médicis fue marcada por el embuste, la herejía y la seducción. Seducción erótica que refleja este mal llamado Santo Sepulcro. Mire ahora la del Papa Giuliano de Médicis. ¿Permitiría usted que su madre o su padre fuesen enterrados en medio de 2 imágenes obscenas como estas? ¿No le parece esto morboso y escandaloso? Pues estas son tumbas de papas infalibles y llamados santos. Otro papa fue Julio II, del 1503 al 1513. Fue llamado el Papa Terrible, fue violento, cruel y despiadado. Hizo del Vaticano una Grecia llena de imágenes desnudas y prácticamente permitió el culto al cuerpo. Un papa muy reconocido es León X, quien fuese papa del 1513 al 1521. Llamado por algunos el Papa Nefasto, decoró al Vaticano con el dinero de las simonías y persiguió a muerte a los reformadores. Amante del arte y del Renacimiento, permitió estatuas obscenas y de dioses griegos dentro del Vaticano. Vemos a cantidades de llamados los vicarios de Cristo, que son aterradoras sus biografías e infames sus actos. Vemos a Inocencio VIII, papa del año 1484 a 1492. La mayoría de estos papas tuvieron un corto de tiempo en su posición, pero fueron grandes cosas y terribles las que hicieron. Vemos a este papa que fue llamado el Papa Patético, que llevó la inmoralidad a su apogeo. Tuvo 2 hijos ilegítimos y los casó con Magdalena de Médicis. Toleró el vicio y la inmoralidad. Dicen que no le gustaba bañarse.
Se dice que asesinó a más de 100.000 judíos y con el pretexto de exterminar brujas, mató multitudes de inocentes en el mundo. Fue llamado el Papa Inquisidor. ¿Es esta la historia digna de los vicarios de Cristo? Observemos que de estos vicarios, 72 murieron violentamente asesinados o envenenados. 146 fueron ricos aristócratas y 26 de ellos fueron involucrados en desórdenes morales y sexuales. Por ejemplo, Silvestre II, del 999 al 1003, fue investigado por práctica de artes mágicas. No solo a él, sino que a todo su clero se investigó por este caso. Se dice que levantaba hogueras invocando espíritus malignos, tanto que al Papa Inocencio IV le dio terror leer sus memorias, temiendo que de pronto una de estas invocaciones le hicieran efecto a él. Vemos en la Biblia que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amados, podemos ver bien claro que la profecía se hace realidad. No son los sacerdotes budistas, ni los mahometanos, ni los Hare Krishnas los que se hacen llamar los Cristos. Cristo dijo que vendrían muchos diciendo, he aquí el Cristo, y profetizó que estos no serían sino engañadores. Los papas son los únicos que se hacen llamar los Cristos aquí en la tierra, y no son sino el reflejo del engaño católico. Ya que no es lo mismo decir, Cristo en mí, la esperanza de gloria, y decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, a decir que yo ocupo el lugar de Cristo y que soy Cristo aquí en la tierra, como dicen los papas y el Papa de la foto, Pío XII. Es triste ver que la historia y el presente de los ministros católicos esté tan manchada por tan funestos escándalos carnales. No así, por el hecho de que sea triste, signifique que sea irreal. Dios es santo y todo aquel que le represente debe serlo también. Pero ante tan burda realidad, podemos recalcar que, bajo esta evidencia, la Iglesia Católica y sus dirigentes están muy lejos de Dios. Siendo esto tan claro y evidente, avancemos a nuestra quinta evidencia. Evidencia número 5. Su verdadero origen. Imágenes paganas, dinero derrochado, infiltración del paganismo dentro de la iglesia, escándalos sexuales y muchas atrocidades hemos visto hasta ahora. Todo esto tiene una raíz. Por esto, en nuestra quinta evidencia abordaremos la real historia de la Iglesia Católica. Veremos sus inicios. ¿Fue realmente Cristo su fundador? ¿Fue Pedro el primer papa como lo afirma la Iglesia Católica? También veremos, a la luz de la historia, cómo la Iglesia cristiana se mezcló con el paganismo romano, dando como resultado la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Todas estas pruebas y muchas más veremos con el fin de que sus ojos sean abiertos. Sin más preámbulos, por favor, acompáñenos a nuestra quinta evidencia. Durante muchos años nos han engañado diciéndonos que el fundador de la Iglesia Católica es Jesucristo, pero esto es totalmente falso. Les hago una pregunta. ¿En qué se parece la Iglesia Católica a la Iglesia de Jesucristo y sus apóstoles? Cuando Jesucristo no dejó ni sotana, ni celibato, ni culto a las imágenes, ni incienso, ni medallitas, ni rosarios, ni veladoras, ni agua bendita, ni procesiones, ni catedrales, ni rosarios, ni coronas como las tienen los papas.
En el primer siglo, la verdadera iglesia de Jesucristo fue perseguida por muchos emperadores romanos como Nerón, Diocleciano y Calígula. Los cristianos eran quemados, crucificados y torturados hasta que apareció Constantino, emperador romano, que en una lucha contra Magencio experimentó una visión de una cruz egipcia y un mensaje que decía: por este signo vencerás. Esta visión no significa que realmente hubiera provenido del Dios de los cielos, pero de aquí sí nació la veneración y la adoración a la cruz. ¿Se acuerdan ustedes de esta oración? Oh Santa Cruz de Jesucristo, y finalizaba pidiéndole a la cruz de Jesucristo. Pues los cristianos somos adoradores de Jesucristo y no de la cruz de Jesucristo. De aquí aparecieron los crucianos. Luego de esto, Constantino mandó a poner cruces en sus escudos de sus soldados y ganó la batalla, consolidándose así como supremo emperador. En el año 312, después de Jesucristo, Constantino hizo un edicto en el cual le decía a los cristianos que salieran de sus escondites, porque los cristianos eran perseguidos, y les dijo: cristianos, salgan, que yo me convierto al cristianismo. Lo que hizo Constantino fue unir el paganismo y la religión pagana con el cristianismo, y de ahí nació el término Iglesia Católica, Apostólica y Romana, término que Jesucristo nunca utilizó y tampoco aparece en la Sagrada Biblia. Constantino, fundador de la Iglesia Católica, nunca se convirtió, ya que él siguió adorando al sol por toda su vida. Nunca se sometió a autoridades cristianas. No se bautizó sino hasta el último minuto de su vida, ya casi muerto. Y esto por un hereje llamado Eusebio de Nicomedia, que no aceptaba la divinidad de Jesucristo. Siguió tolerando el culto a los ídolos y era adorado como Dios al ser emperador. Al hacer de la iglesia la religión imperial, Constantino pervirtió, adulteró la iglesia original fundada por nuestro Señor Jesucristo, mezclándola con el paganismo romano. Cambió la persuasión por la imposición. Empezó a matar y a perseguir a los que no se hacían católicos. Le mezcló la mitología romana y griega, a tal punto que se domesticaron los dioses romanos y les pusieron nombres bíblicos como: al dios Sol se le cambió el nombre por el del Señor Jesucristo. El 24 de diciembre se celebraba la fiesta del nacimiento del dios Baal y la cambiaron por la fiesta del nacimiento de Jesucristo, del niño Jesús. Y esto es falso, ya que Jesús nació entre el mes de mayo y abril, según la Biblia en su calendario hebreo. A la diosa Isis lo único que le quitaron fue su nombre y le pusieron el nombre de María. O sea, dejaron las estatuas y los ídolos de su mitología griega y lo único que hicieron fue cambiarle nombres por nombres de la cristiandad. La adoración a los huesos y a los muertos la cambiaron por las reliquias a los santos y la adoración a los santos. Las sotanas, las hostias, el incienso, las mitras, las tonsuras, solo viene del sacerdocio pagano romano. Esto no viene del judaísmo o del cristianismo. Cabe notar que un santo de la Iglesia Católica llamado San Agustín, en uno de sus escritos habla de la mezcla y de la mutación de estas cosas paganas con el verdadero cristianismo y lo refutaba. Sin embargo, no le prestaron atención. También se sabe que a la persona se le hacía repetir un credo y ya era aceptada como católica, sin mostrar cambio de vida ni frutos dignos de arrepentimiento. Hay algo muy interesante y es la utilización del latín como idioma oficial de la Iglesia Católica. Varias letras del latín tienen un valor numérico. Por ejemplo, la I tiene el valor de 1, la B y la U tienen el valor de 5,
la X tienen el valor de 10, la L de 50, la C de 100 y la D de 500. Sumando todo esto da como resultado 666, el número de la bestia de Apocalipsis. El nombre de vicario o el título de Vicarius Filii Dei es el título que reciben los papas. Tomando estas letras y poniéndoles el valor numérico del latín, da como resultado 666. Dus cleri, que significa el capitán del clero, sumándolos da como resultado 666. Ludovicus, que significa vicario de la corte romana, todos estos son títulos de la jerarquía romana, sumándolos da como resultado 666. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Cree que es pura coincidencia? Con estas pruebas irrefutables, vemos que no fue Jesucristo el fundador de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, sino un pagano romano llamado Constantino, que lo único que hizo fue pervertir lo que Cristo había dejado. Otro asunto con el cual siempre nos han engañado es en el que se nos asegura que Pedro fue el primer papa y el fundamento de la Iglesia Católica. Esto es otra mentira, esto es espurio, pues Pedro fue casado y los papas no se pueden casar. Pedro nunca utilizó piedras preciosas ni lujo, muy contrario a las ostentosas decoraciones de los papas. Pedro nunca dejó que se le postraran. Una vez Cornelio se postró ante él y él le dijo: ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú. Esto lo vemos en el libro de los Hechos. Muy contrario a las reverencias, honores y postraciones que le hacen a los papas. Según el libro de los Hechos y Gálatas, Pedro no era la columna como lo afirma la Iglesia Católica, sino Jacobo, o sea, Santiago. Vemos también que en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo reprende públicamente, o sea, delante de todos, a Pedro, diciéndole que deje de ser hipócrita. ¿Será que alguien puede reprender al llamado sumo pontífice de esta forma? A Pedro nadie le llamó Santo Padre ni Papa. Es más, Pedro mismo en su carta dijo que el fundamento y la piedra angular de la iglesia era Cristo, no él, como lo aseguran los católicos. El primer llamado papa históricamente fue Gregorio I, en el año 590 al 601, quien era obispo de Roma. No hay indicio histórico de que a Pedro se le llamase Papa. Por favor, abra los ojos, la verdad es muy distinta. El tercer asunto con el que nos han embaucado es cuando nos dicen que la doctrina católica es bíblica y centrada en Jesucristo. Esto es falso, ya que dicha doctrina ha sido elaborada por los papas y los concilios que se contradicen unos a otros. Por ejemplo, veamos cómo Juan Pablo II contradice a otros papas. La Iglesia Católica ha fornicado y adulterado con reyes y otras religiones alrededor del mundo con su concepto de ecumenismo. En la Biblia vemos que Dios demanda muy fuertemente a las religiones paganas. De hecho, el apóstol Pablo enseña en Corintios que no debemos tener ninguna comunión con los incrédulos, pero desgraciadamente la Iglesia Católica enseña todo lo contrario. ¿Contradeciremos a la palabra de Dios por seguir a los hombres? Ahora veamos en la actualidad, bajo la tutela de Juan Pablo II, las terribles contradicciones que ha hecho a los otros papados y concilios que ya se han formulado. Recordemos que un concilio tiene el poder dogmático y los papas son aparentemente infalibles. Entonces, ¿cómo puede ser infalible alguien que puede contradecir a otro infalible?
vemos que esto es irracional totalmente. Con lo que usted va a escuchar, verá la condenación que ha traído este papado a la iglesia. En un documento de Elías Bernard en internet aparecen 101 herejías y contradicciones del Papa Juan Pablo II, de las cuales les mostraremos 10. En 1982, Juan Pablo II afirmó: los herejes son cristianos, sin contar que Pío VI dijo: solo los católicos pueden ser cristianos. Los masones son hijos de Dios el Padre, afirmó Juan Pablo II en 1984, mientras que Pío IX dijo: los masones son hijos del diablo. En 1994, otra contradicción que dijo Juan Pablo II es: los concilios ecuménicos no necesitan defender a la verdad, mientras que Pío II dijo: los concilios ecuménicos deben defender la verdad. Escuchen esto que dijo Juan Pablo II en 1984: el budismo es una gran religión, mientras que San Pío X dijo: el budismo es una religión falsa y pagana. El Papa Juan Pablo II dijo: los infieles pueden ser salvos porque Gandhi viva para siempre, mientras que San Pío X dijo: todos los infieles están condenados. En 1985, Juan Pablo II oró con hechiceros llamando a los espíritus. Según la afirmación de Gregorio XVI, Juan Pablo II adoró al diablo. Pío IX dijo: nadie se puede salvar si no está en la iglesia. Pero Juan Pablo II lo contradice diciendo en 1993 que todos los hombres fallecidos están de pie ante Dios como santos. Todas estas afirmaciones están en las actas apostólicas, en las alocuciones, canon y catecismos del Papa Juan Pablo II, que usted puede consultar, ya que sabemos todos que Juan Pablo II ha trabajado por la igualdad de todos los hombres y el ecumenismo, pero ha infiltrado el deseo de socializarse y unirse con religiones paganas y perversas, trayendo aún un más grave error y aún una mayor contaminación y adulterio a la Iglesia Católica, algo que usted debe pensar muy profundamente. Amados, sabiendo ustedes que su religión no tiene fundamento bíblico ni histórico, y sabiendo que sus fundamentos son débiles, funestos, oscuros y fetichistas, entonces mi pregunta es: ¿seguirá usted autoengañándose? ¿Dejará que sus hijos también sean atados a la mentira y al fetiche? ¿Permitirá que sus amados estén envueltos en un paganismo disfrazado? Pero para que vean que esto no es todo, veamos la sangrienta y cruenta historia de la Iglesia Católica en nuestra sexta evidencia.